Si te encantan estos moños, quédate porque ese día te enseñaré cómo hacerlo. Esos son los materiales que necesitamos. Necesitamos papel craft para hacer el patrón. Necesitamos una regla de 30, la tela, hilo, nuestra máquina y por supuesto una pistola y nuestra plancha. Comenzamos haciendo un patrón de 60 centímetros de largo y de ancho 14 centímetros. Lo medimos para que todo nos quede muy bien y tenga el mismo ancho y el mismo largo del moño que yo les enseñé anteriormente. Después de terminar nuestro patrón, lo cortamos. Nos aseguramos que todas las medidas estén exactas antes de cortar. Yo en este caso voy a ocupar una tela satín porque la verdad es que esos accesorios a mí me encanta cómo se ven en el satín. Y colocamos alfileres para que el patrón no se mueva. Recuerden, cuando ya tengamos nuestro patrón listo, doblamos hacia la mitad porque en las esquinas yo haré un corte. Ese corte a mí me gusta recto, pero ustedes lo pueden hacer ovalado o con una semicurvita. Ahí ya va a depender de la forma que ustedes quieran que se vea abajo del moño. Y en este caso yo lo voy a hacer recto. Con la misma pieza que cortamos del otro extremo, hacemos lo mismo y le ponemos un alfiler para que no se nos vaya a mover y queden las dos piezas iguales. Cuando terminemos de cortar ambos costados, hacemos una costura a medio o a 1 centímetro, dejamos un hueco de por lo menos unos 2 a 3 centímetros para poderle dar la vuelta. Cuando ya terminemos la costura, nos aseguramos de cortar todos los hilitos y hacemos unos piquetes. Tengan en cuenta que esto es un paso que sí lo tienen que hacer para que las esquinas, cuando le demos la vuelta, queden muy bien pronunciadas. Tengan mucho cuidado porque algunas veces uno, por estar haciendo los piquetitos, se pasa y corta el hilo y lo van a tener que coser. Así que nos aseguramos y con una pinza empujamos un poquito las esquinas para que para que las esquinas se vean muy bien pronunciadas. Y así es como les tienen que quedar. Luego procedemos a plancharlo y recuerden que como le dejamos un huequito, después de plancharlo las costuras ya se van a ver un poco más uniformes, así que cosemos en ese extremo. Cuando ya terminamos de coser, colocamos muy bien todo el listón y hacemos la forma del moñito. Nos aseguramos que todo quede muy bien colocado. A mí me gusta que quede como un poquito más afuera la parte de abajo para que se vea como una diferencia entre el moño y la colita, por así decirlo. Y luego con una aguja e hilo lo unimos para que lo podamos reforzar. A mí no me gusta ponerle de un solo la piececita, sino que a mí me gusta unirlo con hilo para que no se nos vaya a mover ni siquiera se nos vaya a deshacer al final. Y así es como nos tiene que quedar. Y se me había olvidado que necesitamos una pieza que es la pieza que va a cubrir esa parte del hilo. Necesitamos un ancho de 4 centímetros y un largo de 7 centímetros.
Después de cortarlo, lo aseguramos con una costura recta y esto es súper indispensable con este tipo de telas porque se deshilacha demasiado, así que lo quemamos un poquito y lo unimos porque esta tela como que medio se deshace y hace que se pegue. Entonces, si tienen algún hilito, lo cortamos antes. Lo cortamos antes de quemarlo y luego nos aseguramos de que la costura esté en medio porque esa es la costura que va a ir en la parte de atrás. Cuando ya hayamos terminado el procedimiento en ambas partes, así es como nos tiene que quedar esta pieza y la costura la dejamos en medio para que no se vea en nuestro moño y así es como lo vamos a poner. Antes de poner el ganchito, yo voy a ocupar el ganchito de 7 centímetros porque es el más pequeño y para este moño no me gusta que quede con ese gancho muy grande porque el otro gancho sí pesa un poquito. Antes de poner el gancho nos aseguramos que la costura o en la forma en que nosotros pusimos el moño quede en la parte de adelante. A mí me gusta más cómo se ve esta parte, así que yo voy a poner mi ganchito en la parte trasera. Este tipo de ganchos trae esta pieza, así que la quitamos para poder colocar nuestro listón que va a ser el que sujete el gancho con el moño. Después de pegar ambas partes, el silicón siempre deja como estos hilitos, así que los quitamos. Y a mí me gusta mucho reforzar esto con una costura, así que lo reforzamos para que no se nos vaya a caer o para que no se nos vaya a estar moviendo el gancho. Después de haberlo cosido, lo aseguramos muy bien y este es el resultado de este moño que la verdad es de que a mí me fascina muchísimo. Se los recomiendo que lo intenten. Esto lo pueden ocupar para un regalo, para hacérselos a sus hijos, para darlo en algún obsequio, en algún cumpleaños que tengan. La verdad es que son súper fáciles y quedan muy bonitos. Y así es como quedó en negro. Etiquétenme si lo hacen en mis redes sociales. Instagram, CarlaAG19.